La historia de la literatura contemporánea está atravesada por una duda existencial que divide a los escritores en dos categorías: los que se inventan historias y los que le dan significado a su propia existencia. En sus libros, Juanma Iturriaga no repasa una carrera deportiva, se pregunta qué significó, qué fue realmente aquel podio olímpico, qué pesa más, un acierto o un fallo, cómo se construye un mito y cómo se desmonta, y qué queda cuando el cuerpo ya no puede seguir el ritmo de la mente. Hoy, en Letras Móviles, vamos a hablar con Juanma Iturriaga no solo del jugador que fue, sino del escritor que decidió mirar hacia atrás y preguntarse qué significó todo aquello, qué merece la pena recordar y qué conviene entender antes de que se olvide. Durante años, Juanma Iturriaga fue parte de una generación que cambió el relato del baloncesto en España. Hubo finales, derrotas imposibles de olvidar, un podio olímpico que parecía tocar el cielo y una camiseta blanca que pesaba tanto como cualquier armadura épica. Él nos habla de sus libros de deporte, sí, pero también de identidad, de relato y de cómo uno aprende, a veces tarde, a relatarse sin máscaras. El deporte es una de las grandes narrativas contemporáneas. Tiene héroes, villanos, azar, tragedia y redención. Hoy en Letras Móviles queremos hablar con Juanma Iturriaga no solo del jugador, sino del contador de historias, de cómo el deporte se convierte en literatura y de qué queda cuando el ruido del pabellón se apaga y solo permanece la memoria. Juanma, bienvenido a Letras Móviles. No sé, ya has puesto el listón muy alto con esta presentación. Es que tengo ínfulas de escritora, entonces... Aprovechas, ¿no? Cualquier huequito para... Sí, para practicar, ¿no? Sí, tengo ínfulas de escritora y de buscadora de historias. Sí. Me gusta mucho eso y me gusta mucho el arranque de la primera parte de tus memorias, antes de que se me olvide, porque me parece que tiene parte de estructura de novela de formación, ¿no? De novela de aprendizaje, que se llama, ¿no? También, que pues Oliver Twist, todas estas grandes novelas, porque me encanta la frase de tu padre cuando te vio: demasiado grande, demasiado peludo, demasiado feo. Es todo un canto de amor, ¿no? Sí. Sí, pero estos... Afortunadamente no me enteré yo, estaba ahí en la cuna. Sí, bueno, pero lo cuentas en las memorias y no sé hasta qué punto, con ese sentido del humor, además, por el que te conocemos, y también en tu forma de escribir y en tu escritura lo plasmas, pero no sé si esa herida inicial, ¿no? Porque también cuentas de alguna manera, eso tiene que ver con algo... pues con una crítica o con algo que tiene que ver con la inseguridad y cómo utilizas ya desde el principio el humor, ¿no? ¿Cómo ves esto del aprendizaje a través del humor? Bueno, a ver, el humor ha sido una constante en mi vida, ¿no? Y de hecho ahora, por ejemplo, creo que para los menores de 40 años, yo soy un tío que normalmente estoy asociado a programas divertidos, a risas, a inocentadas. Estoy dentro del mundo del humor más que dentro del mundo deportivo, en donde estuve muchos años. Es más, yo porque llevo colaborando muchos años en la SER, siempre hago la gracia de decir: joder, llevo 20 y tantos años en la SER y nadie me ha preguntado nada del mundo deportivo, ¿sabes? Que es que estaba allí y todo era, pues eso, hacer gracias, hacer concursos absurdos, ¿no? Pero bueno, eso lo traslado también a la vida, ¿no? O sea, yo creo que el sentido del humor debería ser una de las bases de la convivencia, ¿no? Y desgraciadamente da la sensación que poco a poco lo estamos perdiendo, cada vez como que estamos más enfadados, y a los que intentamos salir un poco de eso, muchas veces se nos acusa de cierta ligereza, ¿no? O sea, el sentido del humor y el acompañar en reflexiones con eso, con risas, con situaciones que pueden llevar a una... pues bueno, no a una gargajada, pero simplemente a una sonrisa, está un poco bajo sospecha, ¿no? Esto, ¿sabes? No sé si fue Rajoy la frase, esto es la gente seria, ¿no? Como si fuese la gente seria un valor de
decir, bueno, a la gente seria hay que escucharle y hay que hacerle caso más que a la gente que de repente te mete un chiste. Bueno, pues yo creo que es absolutamente lo contrario. Cuando estamos en ejercicios de comunicación, el sentido del humor y el humor es como una vaselina, ¿no? Que hace que luego lo que tú quieras contar entra muchísimo mejor. Yo en mis conferencias constantemente estoy dando pequeños, chistes, situaciones que llevan a la risa, y una vez que estamos relajados y qué bien lo estamos pasando, eres mucho más receptivo a todo, ¿no? Sin duda, con lo cual eso, pues espero no perderlo nunca. Y en cuanto a esas primeras, yo es que cuando pensé en escribir este libro, el primero, que yo pensé que me iba a quedar ahí antes de que se me olvide, había una intención de contar, de ir un poco más allá del hecho, lo que has dicho tú. O sea, no solo os voy a contar lo que me ha pasado y lo que he vivido, sino que a la vez voy a reflexionar sobre eso, ¿no? Y la primera intentona me di cuenta que había muchos temas que todavía no había pasado el tiempo suficiente para que la reflexión fuese buena. Porque yo creo que sobre todo en los deportistas, estos finales de carrera y todo esto suelen ser bastante traumáticos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues hubo me despidieron del Madrid cuando no lo esperaba, y eso me llevó a un estado pues rabioso, de enfado, de muchas emociones, ¿no? Entonces, para luego poder reflexionar sobre eso, yo creo que había que dejar pasar el tiempo. Entonces, mi primera intentona fue con 40 y tantos, y nada, y no funcionó porque me veía yo que estaba todavía, me dolían ciertas cosas y tal. Y el segundo intento ya fue con 50, y ese sí. Y como no sabía muy bien cómo articularlo, pues lo articulé cronológicamente. Y entonces ahí es cuando viene ya, pues eso, que todo empieza pues con mi padre diciendo que ese niño no es mío, que es demasiado peludo, y todas esas pequeñas aventuras de chaval, ¿no? Que yo creo que de alguna forma también te van marcando un poquito, ¿no? Bueno, son fundamental, por eso decía que me recordaba a esas estructuras de novela experiencial, porque hay una construcción de un personaje que en realidad es pues esa introspección que haces tú en tu propia vida, en tu memoria, ¿no? Y el significado que le intentas dar de todo eso hacia la proyección, ¿no? Y en esa parte de formación hay dos cosas que me han llamado la atención. Una tiene que ver con el pathos, con los sentimientos, con esto que hablábamos del humor, y de la tragedia al final, que es en lo que nos movemos y en lo que se mueve el ser humano, ¿no? Y hablas de la primera vez que sentiste miedo. Creo que es la primera vez, y me gustaría profundizar un poco en el tema del miedo. Refréscame la memoria. Que ese puede ser el tercer. Sí, el tercero, ¿no? Refréscame la memoria. Sí. Pues cuando viste King Kong y saliste corriendo. Sí. Yo es que como que explicas que no, que tú en realidad no has tenido miedo, pero me parece muy curioso que además salgas corriendo, o sea, que con un ejercicio de movimiento hacia adelante huyas de ese miedo, ¿no? No, yo tuve, digamos, una infancia relativamente buena, agradable, en fin, de una familia, pues bueno, de clase media, de la media de antes, ¿no? Que era mucha media, que era más media que ahora, no la media de ahora y tal, pero sí que es verdad que hubo, digamos, varios sucesos que yo creo que me marcaron y me asustaron, ¿no? Durante un tiempo. Uno fue que yo no sé si lo cuento, mira, ahora tengo la duda si lo cuento, que estábamos jugando un día después de clases en el colegio a baloncesto, y de repente vinieron lo que nosotros les llamamos unos kinkis. O sea, gente mala, chavales malos, ¿no? Que en aquella época le han venido unos kinkis. Y entonces se metieron a jugar, tuvimos una pelea al final, vamos, para hacerlo corto. Y entonces vinieron a ayudarnos del colegio tal y cual, y entonces cuando se iban, uno de ellos me amenazó directamente. Decía, como me encuentre por la calle, no vas a tener la defensa que tienes aquí. Bueno, estuve... pero meses, o sea, cada vez que cogía el autobús, me bajaba y tal, totalmente acojonado de encontrarme, y efectivamente me encontré con ese, pero
afortunadamente había pasado tanto tiempo que a él se le había pasado ya la rabia, ¿no? Entonces no se me acuerdo qué me dijo y tal, y nada, y ahí quedó, ¿no? Pero fueron tremendos. Y luego lo de King Kong... Es que era también el escenario, sí, y además es que también era en el colegio las películas de cine había un salón de actos y solían ser los domingos por la tarde, como a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Y con lo cual tú siempre salías a oscuras, ¿no? Y entonces, claro, había pasado tanto y me iba a mi casa, que me iba a mi casa andando, tardaba como media hora por la calle, ¿no? Y claro, estaba tan aterrorizado de no sé qué, porque ¿qué pensaba? Que iba a venir King Kong, ahí iba a aparecer en Bilbao y iba a ir a por mí, ¿no? Pero recuerdo que debí batir el récord del mundo de velocidad, o sea, porque es que salí de ahí cingando y hasta que no llegué a casa... ha sido... yo creo que ahora ya con el paso del tiempo... en principio puedo tener una sensación como que estoy muy seguro de lo que digo y que soy muy tranquilo y tal, pero sí que es verdad que el miedo me ha atacado en más de una vez y luego y es un mal acompañante cuando eres deportista. Bueno, yo creo que cuando eres ser humano, ¿no? Pero claro, si te dedicas profesionalmente a un deporte, claro, jugar con miedo... Y es algo donde todo el mundo caemos, ¿eh? O sea, no creo que haya nadie que no haya pasado por eso, ¿no? Y bueno, de hecho ahora, afortunadamente en los últimos años, se está descubriendo un poquito, ¿no? Con el tema de la salud mental, el padecimiento del deportista. Que claro, el deportista está visto es un héroe social, con lo cual le atribuimos ciertas cosas que no corresponden con la realidad. Gente echada para adelante, valiente, incombustible, inasequible al desaliento, buen padre de familia, todo lo tenemos. O sea, tú, pues yo que sé, Rafa Nadal, ¿no? Tú preguntas y le pondríamos 8.000 adjetivos. Bueno, pues Rafa Nadal seguramente pasaría momentos que igual estaría asustado por una lesión, por una derrota, por igual no volver a ser lo que era. Todas esas cosas te atacan y hay que gestionarle. A veces no es fácil y pasas problemas como los que estamos viendo, ¿no? Hace poco decía en unas declaraciones Ricky Rubio, hablando de los problemas que había tenido, decía, es que hubo un momento donde la gente me miraba como un héroe y yo pensaba que era una mierda. Claro, tú fíjate, manejar eso, o sea, tanta distancia, ¿no?, entre el héroe y el sentirte un estafador, ¿no? Es que les estoy engañando, ¿no? Bueno, pues todo eso forma parte de la mochila que nos acompaña y que te pasas la vida intentando ir sacando poco a poco, ¿no?, lo que hay. Sí, yo creo que ahora, el otro día que te contaba que estuvo aquí Escariolo y le pregunté por cómo se preparaba él antes del partido y cómo se preparan los jugadores, ¿no? Que creo, por lo que cuentas y lo que nos contaba él, que ha habido un cambio importante en eso, ¿no? Por lo que dices de la toma de conciencia de que ese equilibrio antes de salir a escena, le digo yo, ¿no? Porque al final tiene mucho que ver con la preparación del actor y hablábamos de, claro, como Stanislavski ya hablaba de cosas que en el deporte se utilizan, ¿no?, antes de salir, pero claro que eso en tu época a ti probablemente ni te tocó. Nosotros éramos, viéndolo con los ojos de ahora, nosotros éramos unos cavernícolas, que estábamos allí, después de ponernos morados a comer y tal, nos echábamos una siesta y nos íbamos al partido y claro, ahora está todo estudiado, no hay que comer esto a tal hora, luego hay que descansar esto, luego el calentamiento, hay que hacer estos ejercicios y tienes 7 entrenadores que te ayudan a estirar y a estar en perfectas condiciones para jugar. Nosotros era una banda de indocumentados que salíamos allí, estiramos 4 veces y venga a jugar y no me comas la cabeza, ¿no? Nosotros, claro, que ahora cuando lo contamos a los jugadores de ahora, es que claro, casi se desmayan. Es que nosotros, o sea, el plan de un día de partido, mi plan, yo me levantaba casi a la hora de comer, o sea, me pegaba una 12 horas de dormir, bajaba a comer. El menú solía ser un plato de espaguetis carbonara y un entrecot con ensalada, tal y cual, o sea, una barbaridad. Me volvía a la cama, dormía una siesta de 2 horas hasta las 6 y a las 8 estaba jugando.
Bueno, descansado estabas, ¿no? Sí, descansado / dormido, ¿no? Claro, y el cuerpo, y decía, no, me ha costado poner el cuerpo en condiciones. Y digo, nos ha jodido, claro que te ha costado. No tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, yendo un poco a esto que hablamos de los miedos y tu salud mental, claro, ahora es mucho más respetable, digamos, ¿no? Incluso hace poco Araujo, un jugador del Barcelona, dijo, oye, yo tengo que parar porque ahí no pasa nada, para hasta que estés bien. En nuestro caso, y por ejemplo en los años 80, eso se veía como una debilidad. O sea, tú tener cualquier tipo de problema mental invitaba a decir, venga, no seas... que a veces no seas maricón, por ejemplo, en fin, en aquella época, no seas flojo, que eres una nena, tal y cual, todo ese tipo de expresiones. O sea, a mí ni se me ocurrió y pasé problemas y pasé veces que me pesaba la vida, ¿no? Pero es que ni se me pasó por la cabeza y era entrenado decirle, oye, mira, que es que estoy un poco mal y tal, ¿no? Me hubiese dado una patada, venga, sal a jugar y déjate, ¿no? Afortunadamente evolucionamos. O sea, que peor sería que estuviésemos ahora peor que entonces, ¿no? Sí, pero fíjate las presiones sobre la masculinidad que teníais, ¿no? Porque de eso se habla poco y a mí me parece muy interesante. Sí. El ser hombre, entre comillas, lo complicado que ha sido para la salud mental de los hombres, ¿no? Y cómo, o sea, y que el deporte entonces pues estaba muy focalizado en el deporte masculino y todos esos prejuicios, creo yo, o todas estas construcciones estaban también enfocadas en eso, ¿no? Que eso también son narrativas. Claro, pero es que no nos dábamos cuenta, como en otro tipo, o sea, no era... El mundo era así, por decirlo de alguna forma, claro, ¿no? Claro. Entonces tú no te cuestionabas, claro. Ahí viene lo que está, ya por ejemplo, en el canal de YouTube que tenemos, en Colgados del Aro, hay un chaval, Lolaso y tal, que tiene 40 y tantos años, y muchas veces debatimos de estas cosas, ¿no? La mentalidad de cómo ve digamos, el mundo, las relaciones, el punto del hombre, de la mujer, tal y cual, es una visión muy moderna y ha incorporado, en fin, o quitada un poco de caspa o mucha caspa, pero yo reconozco, o sea, que hay momentos donde, claro, es que cuando te has comportado de una determinada manera sin planteártelo, pues ni sufres ni padeces, ¿no? Es que bueno, todavía hay mucho cavernícola. Dices, es que esto se hacía toda la vida. Y digo, ya, claro. Como se hacía toda la vida, sigamos haciéndolo, ¿no? No. Bueno, está bien. Y el deporte está esa entronización, ¿no? Del macho, ¿no? Yo creo que es un área donde estaba muy, muy, muy presente, muy presente. Sí, creo que es una de las narrativas. Hace poco ahora hay un lío con las jugadoras de hockey sobre hielo de Estados Unidos, que Trump abrazó a los que ganaron, a los chicos que ganaron después de 40 y tantos años, dijo maravillas y tal y cual, y luego soltó una burrada con respecto a las chicas que ha hecho que las chicas han dicho que no van a ir a la Casa Blanca a recibirle, ¿no? O sea, el hombre de Cromañón todavía anda entre nosotros, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente lo que tú dices, somos conscientes y nos podemos revelar de alguna manera. Claro, es que hay un primer paso, claro, que esperemos que lo demos rápido, ¿no? Todos los que venimos de allí, ¿no? Que es el darte cuenta de... Es que tú hablas muchas veces y dices, pero no te das cuenta de esto. Y claro, cuando alguien te dice, no me he dado cuenta de la discriminación, de los problemas que tienen todavía, del miedo que pasan ciertos colectivos, todavía a día de hoy, por su orientación sexual, por su color, por su tal y cual, no te das cuenta que hay un problema. Y claro, y hay mucha gente que no lo ve. Y claro, a mí eso me mata. Porque pues claro, si no lo ves, nunca podrás avanzar. Bueno, yo creo que tú ves muchas cosas, que ese ejercicio de escritura que haces y que has hecho como en muchos soportes, ¿no? Desde el periodismo también, como empezaste, tiene mucho que ver con esa capacidad de reflexión que tienes sobre el mundo, ¿no? Porque es cierto que no todos los deportistas a lo mejor tienen esa visión y esa reflexión.
Y me ha llamado la atención todo lo que no se sabe de ti, ¿no? O sea, del libro. Y te he identificado tu nacimiento como escritor. Sí. En esa época de Irlanda, en la que escribes una carta tremenda, o sea, un ejercicio de crueldad absoluta, pero de ficción. Y dije, mira, aquí está el escritor, aquí nace el escritor. Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿eh? Yo lo hice desde, no voy a decir de los 10 años. A los 10 años hice esa carta diciendo que tenía cáncer y que me sacasen de Irlanda, pero fue un fogonazo. Pero sí que a partir de hacerme jugador profesional y todo eso, sí que tenía, y de vez en cuando me daba y me ponía a escribir cosas que las tengo guardadas. Y hace relativamente, bueno, hace 3 o 4 años que cambié de casa y aproveché y las leí y eran terribles. O sea, es que me dan una vergüenza. El hombre, me acuerdo de una que era el hombre que no se podía enamorar y tal. Bueno, pero era una escritura, pero que ahora, vamos, un niño de 5 años seguro que lo escribe mejor, ¿no? Pero me gustaba escribir. Y luego se juntó. Y ahora ya yendo un poco al mundo de la literatura, yo hubo un momento, llevaba como 1 o 2 años en el Real Madrid, y de repente me di cuenta que, joder, cuando nos juntábamos y en las reuniones de jugadores y tal, en fin, eran muy básicas nuestras conversaciones. O sea, hablábamos del partido de no sé quién, de fulanito, muy centradas en el mundo del deporte y todo eso. Y cuando salía con mis amigos, que digamos la parte no deportiva, pues eso, se hablaba de libros. Y yo me acuerdo que, joder, claro, se ponía, joder, ¿has leído a fulanito y tal? ¿Has leído a menganito? Y yo sentado diciendo, pues es que no he leído ni a menganito, ni a zutanito, ni a nada, ¿no? Y de repente digo, no puede ser. O sea, yo tengo que leer, tengo que culturizarme, porque como siga así, metido en este mundo ¿no? del deporte profesional, que es fantástico, pero que tiende mucho a elevarte en demasía, ¿no? Y a perder un poco el contacto con la realidad. Mi contacto era la universidad, la que estaba estudiando ingeniería industrial, y luego empezó a ser los libros. Y entonces me acuerdo que hablé con mi hermana y le digo, bueno, mira, pasa esto, me tengo que poner a leer y tal, ¿con qué empiezo? Y me dice, yo que tú empezaría con 100 años de soledad. Muy bien. Y a partir de ahí, pasé a Mario Vargas Llosa, toda la literatura hispanoamericana, que fue mi primera afición literaria, ¿no? Y ahí empezó mis ganas de leer, y por ende también cuando lees un libro y lees un buen libro y dices, joder, ostras, me gustaría a mí hacer una cosa de estas, ¿no? Y vamos, no es que no he tratado de ser mejor que 100 años de soledad, pero sí digo, voy a ver si soy capaz de escribir algo que luego lo lea. Dije, ole, dentro de esto, ole. Pero nació de una simplicidad de vida que vi en mi caso, que no me gustaba. Pero yo creo que en los grupos, en todo grupo, siempre ocurre eso, ¿no? Siempre hay como un reparto de roles y de personalidades, y en narración también, o sea, siempre hay alguien que cuenta las historias, por ejemplo, siempre hay alguien que tiene más carisma, siempre hay alguien que es más ordenado, ¿no? Como que hay, en esto siempre hay este reporte y este reparto, y en la narración y en la narración oral, por ejemplo, también ocurre. O sea, yo soy mucho más ordenado escribiendo que relatando, creo. Bueno, es que es, claro, a la hora de... Es que es un ejercicio totalmente distinto. Diferente, pero que es curioso que siempre están cerca esos roles, ¿no? O sea, las contadas de cuentos de la tradición oral, no todas las personas estaban capacitadas para contar un cuento. De hecho, todavía existe, y además yo he estado cerca de Bilbao escuchando cuentos a personas mayores de historias de la tradición oral, y son características muy parecidas a las del escritor, ¿no? Lo que sí me gustaría que nos contaras es, sabemos más o menos cuáles pueden ser las características de un escritor, pero según tú, ¿cuáles son las características de una buena historia? ¿Qué tiene que tener una buena historia para ti? Porque la narrativa deportiva, digamos que está trufada de estos elementos, ¿no?
que podrían ser una buena historia, pero si echas un poco la vista atrás de tus propias historias o de tu propia memoria o de otras conocidas, ¿qué dirías tú que son elementos como importantes para captar la atención? Yo creo que tienen que tener, fíjate, una capacidad de concreción. Quiero decir, o sea, tú escribes una historia y bueno, no sé si es el objetivo, tú no te puedes quedar con toda la historia, sobre todo si es larga, ¿no? Y si no tienes esa capacidad de narrativa, va a ser muy difícil que la traslades, ¿no? Muchas veces al final con las historias, las buenas historias se pueden resumir, yo creo, y se pueden resumir en un titular, en un párrafo que resulte atractivo y que contenga la esencia de lo que quieres decir, ¿no? Entonces, yo vengo yo, sobre todo al principio, yo escribí mucho en periódicos, escribía crónicas, escribía análisis, ¿no? Y una de las cosas que siempre tenía en la cabeza, yo era muy fan de Joaquín Vidal. Joaquín Vidal, un mítico periodista, fallecido ya, y escribía de toros. Y a mí los toros no me gustan. Pero resulta que yo, las crónicas de Joaquín Vidal las abrazaba y me las comía, ¿no? Me parecía lo más. Entonces eso es algo que siempre he tenido en la cabeza, ¿no? Que de alguna forma lo que cuente, sobre todo en esa primera parte, digamos, deportiva, lo que cuente, ser capaz de interesar a gente que pasaba por allí. Sí, eso tiene que ser como... y cuando de repente gente que no, pues eso, que no sabía ni quiénes jugaban, que no sabían qué se jugaban, no sabían, no tenían el contexto, leer y decir, oye, joder, perdonar, bueno, esto luego lo editas. No pasa nada. Conseguir eso, ¿no? El conseguir interesar, porque me parece un salto, o sea, a un aficionado al deporte, pues seguramente cualquier cosa de deporte le puede llegar a interesar, ¿no? Pero atraer a los que no, eso me parecía un reto y lo tenía siempre muy, muy presente, ¿no? No irme demasiado por lo técnico, por lo farragoso, claro. Pequeños toques, cosas... A mí, por ejemplo, dentro del mundo del humor me gustan mucho las cosas que vas soltando sin darle mucha importancia. Me parece que tienen un impacto, ¿no? Que estás en un discurso y tal, y de repente es un detallito, digamos, para los más cafeteros, ¿no? Y entonces sueltas el detallito que parece que se te ha caído y de repente notas unas risas en el público y tal, y dices, ostras, esto mola. Entonces esa vocación, llamémosle universalista, por decirlo de alguna forma, pues siempre me ha acompañado, ¿no? Yo creo que ha marcado mucho mi forma de escribir, ¿no? Y tienes también, o sea, lo mencionas un poco de manera superficial, pero le he hecho yo como una lectura que me gustaría que nos contaras, hablando de esa construcción del héroe, de la construcción del personaje público, de la memoria pública, que la denominas en algún momento como selectiva y cruel. Sí. Y si hay una vocación a la hora de ponerte a escribir, de tener tu punto de vista. El punto de vista en literatura lo es todo. O sea, en todos los cursos de escritura y todos los grandes maestros te dicen, cuando tienes el punto de vista, tienes la historia. Y desde esa memoria pública de construcción de tu personaje y de construcción de una época deportiva en la que tú viviste, esa posición de decir, ahora lo voy a contar yo. Y voy a contar cosas desde mi punto de vista y voy a reescribir la historia. ¿Tienes esa sensación? ¿Estabas como muy peleado, entre comillas, con esa memoria pública y cómo te afectaba? Pues no sé, hombre, evidentemente el dar mi punto de vista... bueno, primero yo quería dar mi punto de vista sobre mí, ¿vale? O sea, ese fue lo primero. Voy a contar lo que me ha pasado y lo que me ha provocado, cómo lo he visto, cómo lo veía en su momento, en vivo y en directo, cómo lo veo
20 años o 15 años después, ¿no? O sea, es mi opinión, ¿vale? Pero también, joder, yo llegué a Madrid con 17 años, en el año 76 se acaba de morir Franco, llegó la democracia, Madrid, los años 80 fueron tremendos, soy vasco, con todo lo que eso supone, los años de plomo, en fin, una situación social, todas esas cosas también quería, o sea, al pasar por allí, digamos, en mi vida, sí me apetecía, y creo que lo hice, fue pararme un poco y contar. Ya que estoy, os voy a contar, para los que no lo visteis, os voy a contar lo que fueron los 80, ¿no? Y lo que provocaron, ¿no? Y cómo se ven desde ahora, y un poquito de música, y un poco de sentido del humor, y hablar. O sea, yo creo que fue tan ambicioso, que cuando yo le entrego a la editorial el primer borrador, me dicen: esto es impublicable. O sea, estás hablando de 600 páginas a que has querido. Entonces, ahí fue el origen de ahora que me acuerdo. O sea, ahí quedó mucho material que luego lo utilicé de diferente forma. Antes de que se me olvide, es muy lineal la narración, apoyándome un poquito a lo más, digamos, fácil, ¿no? No te coma la cabeza, cuenta tu vida, ¿no? Y con más o menos reflexión, pero cuenta tu vida. Pero luego ya, ahora que me acuerdo, ya era un poco como flashes, ¿no? Como cosas que se me habían dejado en el tintero, ¿no? Y ahí era mucho más abierta la temática, ¿no? Desde, pues había una carta del Juanma con 50 años al Juanma con 12 años, pues bueno, ejercicios de ese tipo que a mí me gustan mucho hacer, ¿no? Tengo la sensación de que estamos en una época muy nostálgica. Uf, temazo. A veces la nostalgia puede ser buena, a veces no. No. La nostalgia de los 80 creo que la conocemos bien, Sí. ¿no? Se ha hablado mucho de eso, aunque igual también hay una generación a la que se le podrían contar unas cuantas cosas, ¿no? Sí, para que lo tuviese un poco más claro, ¿no? De lo que lo La nostalgia sobre lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, cómo funcionaba el mundo del deporte hace 30 Sí. ¿no? años, 20, 30 años, cómo funciona ahora. Es cierto que la literatura también se sustenta de eso, ¿no? De esos sentimientos, pero no sé si, esta es mi opinión sobre la literatura nostálgica, que a veces es como demasiado fácil, ¿no? Que está evocando a unos sentimientos que de alguna manera ya existen, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú de esta utilización de la nostalgia. Bueno, lo primero, yo hablo en mis conferencias, hablo mucho de la nostalgia y de los peligros de la nostalgia, ¿no? Porque si te pones a pensar, no sé a quién escuché diciendo que la mente es uno de los editores de vídeo mejores que hay. O sea, nosotros cogemos nuestra vida y le pegamos un repaso como Eduardo Manos Tijeras, o sea, clac, 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 y lo dejamos normalmente. Suelen ser, al final, recuerdos como muy, muy, muy positivos, ¿no? Yo que sé, siempre cuento la anécdota de un amigo mío, Pachi, tal, que de repente un día salió que él se lo había pasado bien en la mili, y su mili fue un infierno, pero un infierno que es que íbamos a recogerle y nos lo llevábamos a donde vivíamos aquí en Madrid, y 48 horas de animarle y tal para devolverle. Y bueno, pues está convencido, aquel viaje terrible, ¿no? Donde estuviste a punto de acabar con una amistad de 20 años y 20 años después, joder, ¿cómo lo pasamos? Y tal, ¿no? O sea, estamos constantemente... Entonces, ¿qué ocurre? Que joder, lo haces tan bonito, o sea, tan bonito el pasado. Claro, ahora cuando dice, no, pues eso, los 80, la movida madrileña, fue la leche y tal. Bueno, joder, fue la leche en algunas cosas, en otras cosas fue demoledora.
demoledora. Los años 80 fueron terribles en este país. Teníamos un terrorismo salvaje, estábamos, en fin, dando los primeros pasos. Mucha gente del antiguo régimen todavía andaba por ahí intentando sobrevivir. La sociedad estaba muy convulsa, en fin, muchas cosas, ¿no? Y para mucha gente se queda como diciendo, joder, qué guay, cómo fueron los 80, ¿no? ¿Y qué pasa? Que vivimos en un mundo donde nos está constantemente el mundo nos apremia a cambiar. Joder, fíjate ahora, bueno, yo estoy con sentido del humor, pero estoy aterrorizado con la inteligencia artificial. O sea, y con lo que va a suponer en nuestras vidas. Tremendo el cambio, y además el cambio en tan poco tiempo y tal. Claro, ¿cómo no te va a llevar a la nostalgia? Ostras, ahora tengo que aprender, tengo que adaptarme. Me dicen que van a echar no sé qué. Joder, fíjate cómo vivíamos en el 2020. Y resulta, bueno, no, el 2020 es verdad que hubo una pandemia y tal. Claro, donde vayas, hay de todo, ¿no? Pero la nostalgia puede llegar a ser paralizante. Hay jugadores, a mí me hace mucha gracia, hay deportistas que te los encuentras 10 años después de retirarse y realmente no se han retirado. O sea, ellos siguen viviendo 10 años antes y van a entrenan 4 horas diarias y tal y cual. Y dices, pero vamos a ver, que ya te has retirado, que es otra vida, otro mundo, pero es una nostalgia. Y luego también es verdad que nos empujan mucho, ¿no? Nos empujan, hay un negocio, ¿no?, detrás de la nostalgia. Hay 1 millón de cadenas de televisión, de series antiguas, todo constantemente. Y claro, mirando para atrás no te enteras de lo que está pasando ahora, ¿no?, y de lo que puede pasar delante, ¿no? A mí cada vez, pasar un ratito ahí, ¿no?, pues bien, pero poco más. Lo que pasa es que en mi caso, y en el caso de mi generación, hay un elemento que fue la famosa medalla de plata y tal, que es uno de los... Somos parte de la memoria colectiva de este país, con lo cual estamos hablando de millones de personas. Claro, millones de personas que han pasado 42 años y te siguen parando en la calle para contarte que vieron el partido y que les cuentes algo y tal, ¿no? Con lo cual, ¿y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? Y todo eso, ¿no? Con lo cual, yo las miradas hacia atrás procuro que sean las justas y necesarias, porque si no me paralizo, me regodeo y hay que seguir viviendo. Sí, el que mira hacia adelante siempre es el héroe, ¿no? He visto como ese viaje del héroe. El que mira para adelante es capaz de que haya gente detrás, porque eso es como el chiste, ¿no? El que esté conmigo adelante y tal, y de repente das 2 pasos y no se mueve nadie, ¿no? Y dices, vaya líder, ¿no? Sí. Bueno, pero a veces, es verdad que a veces tiene que ir solo. Sí. O sea, que sobre todo en la escritura, ¿no? Sí. Leyendo la parte de Atenas, ya te digo que yo soy bastante lega y tampoco, ¿sabes? O sea, aquí puedes explayarte lo que quieras y contarme lo que quieras, porque yo de esto tampoco sé mucho. Pero sí que pensé en el mito del héroe y en la caída y que como el héroe tiene que caer y que volver a levantarse, ¿no? Y pensaba en tu propia construcción, o de ese mito, ¿no?, del que hablábamos antes, desde la mirada externa, desde la memoria colectiva, a tu parte más personal y a cómo tú viviste pues toda una carrera, ¿no?, llena de altibajos, ¿no? Y cómo eso te formó o no, ¿no? ¿Sabes? Sí, hay una frase que usamos mucho, ¿no?, cuando fracasamos y cuando caemos y tal, de decir, bueno, este puede ser el principio de algo, ¿no? Que siempre suena como a frase un poco que la tienes en el baúl y la sacas, ¿no? Pero a mí la vida me demostró, no solo ese día de Atenas, donde perdimos una final de una Copa Europa contra Dražan Petrović, que era nuestro enemigo número 1, y íbamos muy bien en el primer tiempo y al final perdimos y se rió de nosotros y fue un auténtico, yo creo que ha sido la derrota más traumática, ¿no? 2 años después me despidieron del Madrid y yo creí que, en fin, que el infierno se había abierto y ahí iba yo, ¿no?
Y luego con el paso del tiempo me di cuenta que aquello había sido una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida, ¿no? Porque me abrieron los ojos. Terminaron antes que hablamos con la nostalgia, claro. Tú cuando te pasas, yo estuve 12 años en el Madrid y de repente sin venir a cuento un día cogen y me echan. Entonces claro, imagínate, acabo en Bilbao y con con una nostalgia infinita, una rabia infinita, ¿no? Pero aquello al final luego supuso el inicio de una historia fantástica que me llevó por terrenos que yo no pensaba, pero que fueron impresionantes, ¿no? Con lo cual esa es una de las... yo creo que además hay veces que los héroes necesitan darse un batacazo. Uh-huh. Yo creo que dentro de la condición... Claro. Tú fíjate, yo me acuerdo una vez viendo al Circo del Soleil. Hacían un ejercicio, bueno, no sé, de trapecistas y tal, súper complicado, 27, y entonces llega un momento cuando dicen, bueno, ahora vamos a hacer el no va más, y lo hacen mal, ¿no? Y fue una frustración, ¿no? Y lo vuelven a intentar y la segunda vez se vuelve a caer y tal, igual. Y de repente a la tercera la consiguen. O sea, la ovación... O sea, que se escuchó en ese pabellón, muchísimo más de otras cosas que igual habían sido más difíciles, pero valoramos mucho lo que es, claro, y lo que es caer y levantarte, ¿no? Uh-huh. En eso, por ejemplo, yo creo que el mundo anglosajón y Estados Unidos, eso les mola mogollón. O sea, no hay nada que les mole más que alguien que sea, en fin, que ha tocado fondo y de repente acaba arriba, ¿no? Uh-huh. Y dices, ves, esto te puede pasar a ti y tal. Pues yo creo que en la necesidad no me gusta ni hablar ni escribir sobre intocables, sobre infalibles, son muy aburridos. Casi siempre son de cartón piedra, ¿no? Sí. O sea, es como más... Sí, que no obedecen, es verdad, que no obedecen a la realidad, ¿no? Eso está claro. Y eso lo digo. Hay un anuncio que me gusta mucho usar de Michael Jordan, el jugador de baloncesto, el mejor jugador de baloncesto de la historia, ¿no? Que van dando y tal y van contando... perdió 753 partidos en su carrera, 73 veces le dieron el balón para ganar un partido y no lo consiguió, tal, y habla de todas las cosas, todos los tropiezos, ¿no? Y al final dice algo así como, y eso me convirtió en lo que soy, que es el mejor jugador. O sea, que es verdad. Al final de lo que se trata no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante a lo que te pasa, ¿no? Yo creo que eso es la diferencia. Hay gente que perdiendo 57 partidos, pues hundía la miseria y se levantaba a las 4 de la mañana para ir a entrenar. Uh-huh. Ahora que has sacado el tema, te quería preguntar también por tus mitos personales. O sea, tú has sido un mito, has sido un héroe, has llevado ese recorrido, formas parte de la memoria colectiva de este país. Sí, sin duda. Pero también tienes tus propios mitos, ¿no? Dentro o fuera del baloncesto, no importa. Sí. Bueno, a ver, mi primer ídolo... No, a ver, yo es que de chaval era un fantasma con bola. ¿Qué digo yo? O sea, quiero decir que mi consideración, o sea, la consideración que tenía sobre mí era tan grande que cualquier cosa que me pasaba me parecía normal. Y cualquier reto, o sea, yo recuerdo una entrevista, yo debía tener 13 o 14 años, y de repente me dicen, bueno, tu objetivo, acaba de ir a la selección juvenil y tal, dice, bueno, tu objetivo será la selección española. Y digo yo, con 14 años, digo, no, mi objetivo es la selección europea. O sea, a mí ir a la selección española me parecía que era un sí o sí. O sea, eso iba a pasar. Yo iba hacia otros lados, ¿no? Con lo cual, claro, si yo era tan la leche, pues mis mitos eran muy pocos, porque la mayoría decía, no, hombre, yo voy a ser mejor que este, yo voy a ser mejor este. Pero sí tenía alguno. Por ejemplo, a Iríbar. Yo era de Bilbao, el Athletic es es algo más que un club de fútbol, está enraizado en la sociedad, ¿no? Y este era
era el portero, era el vasco auténtico, ¿no? Sobrio, iba siempre de negro, un portero maravilloso, nada dado a la palomita esta, sino de repente pum, cogía y le cantábamos Iríbar, es cojonudo como Iríbar, no hay ninguno. Ese fue mi primer ídolo, porque yo quería ser futbolista. Yo lo mío con el baloncesto fue absolutamente casual, ¿no? Y luego tampoco, hombre, bueno, no sé, me hubiese gustado ser guitarrista de los Rolling Stones, por ejemplo. Pero ni siquiera, claro, que es lo típico, ¿no? Tus jugadores favoritos y todo eso. Bueno, pues sí, joder, Jordan ha sido la leche, hay muchos jugadores, pero tanto como para idolatrar, yo no tenía, nunca tuve bueno, sí, en el piso donde vivíamos de solteros teníamos un póster de Madonna. O sea, teníamos ahí, pero poco más. O sea, no había un póster de Kareem Abdul-Jabbar o de los grandes deportistas. No íbamos por ahí, ¿no? Y dentro también de esto que te contaba antes de querer tener vida más allá del deporte, iba también un poco por eso. Realmente nosotros en esa casa, y cuando yo salía del vestuario, del viaje y tal, y me convertía otra vez en Juanma Iturrega, no tenía especial interés en rememorar, ¿no? Y tener presente allí cosas, nada. Nuestro piso pues tenía fotos de cantantes y poco más, ¿no? O sea que no he sido muy de idolatrar, pero sí he sido muy crítico con la sublimación del héroe, ¿no? O sea, yo veía que esta gente que le colocábamos todos esos adjetivos maravillosos y que le veíamos perfecto y tal, yo sabía que no era así. O sea, no era así, no existe en ese personaje, ¿no? Algún tendrá sus debilidades, sus momentos malos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando veía que la sociedad, digamos, joder, idolatraba hasta extremos totalmente exagerados, ¿no?, a este tipo de personajes, yo procuraba recordar, decir, oye, no recordar que es un ser humano, o sea, que no es un marciano que ha venido, ¿no? Con lo cual, yo creo que sería más interesante el reconocerle, por supuesto, por lo que hace, pero también entender que hay cosas donde no es un superhéroe. Pero yo creo que también el mundo del deporte en algunos momentos es utilizable, ya que está muy denostado, ¿no?, otros ambientes y otros sectores de nuestra sociedad, ¿no? El sector político, los medios de comunicación, tal cual, todo eso, son unos no sé qué, son unos no sé cuántos y tal. Y por eso hace entender que buscamos esa gente. Bueno, sí, hay mucho chorizo, hay mucho tonto, hay mucho tal, hay mucho cual, pero también, ¿sabes?, agarrémonos la esperanza de que hay gente buena y hay gente, y ahí nos vamos al deportista, con lo cual también es una carga para el deportista. Claro, el llevar por encima de eso, ¿no?, el tener que ser perfecto, eso tiene que ser agotador. Yo eso me rebelé siempre. Me acuerdo cuando nosotros salíamos, pues como cualquier chaval y cualquier gente joven, salíamos de copas y tal, y de repente te encontrabas a las 3 de la mañana un tío totalmente mamado, que te sacaba los colores porque ¿qué haces aquí a las 3 de la mañana? Y tal, no sé qué. Y yo le decía, bueno, ¿tú mañana a qué hora vas a la oficina? A las 8 de la mañana. Le digo, bueno, pues yo mañana tengo libre por la mañana. Por lo menos, ¿no? Yo no sé quién está, o sea, quién es aquí el ceporro. Eso sí, pero claro, como eres deportista... Tienes que dar ejemplo, claro, ¿no? Todo el tiempo. Sí, es curioso eso de ver a los deportistas como una especie de oasis y de depositario de todos los bienes de la humanidad. Y todos los valores, claro, cuando se habla, y yo soy el primero que exploto, y es verdad, o sea, el hacer deporte te enseña o tienes la posibilidad de impregnarte de ciertos valores, empezando por el compañerismo, aprender a compartir, aprender a perder. Nadie gana siempre, ¿no? Todas esas cosas nos la ofrece el deporte, claramente. Con lo cual, pues bueno, pues sí, miremos hacia allí, pero no con una mirada un poco ingenua, ¿no?, de que ahí, en ese mundo, todo es maravilloso, ¿no? La transición
hacia el mundo de la comunicación, hasta convertirte en un comunicador, lo cuentas como un alivio. O sea, como que dejaste de estar justo en ese oasis, ¿no? En ese punto de mira en el que tenías que ser perfecto. Y me ha llamado la atención porque en realidad como comunicador te hiciste muchísimo más conocido. Sin embargo... Sí, pero el trabajo era mucho más fácil. Mucho más fácil. O sea, tú cuando trabajas en los medios, claro, compáralo con estar jugando un partido, tener que tirar 2 tiros libres a falta de 3 segundos y que te pueden llevar a una final olímpica y sabes que hay 10 millones de personas viéndote. Claro, eso es una... sí que es verdad que cuando yo decidí retirarme, que me retiré muy joven, con 31 años, sí que una de las intenciones, sí que sentí mucho alivio. ¿Vale? Yo he reflexionado mucho sobre la retirada con otro grupo de exdeportistas que tenemos allí y que nos reunimos de vez en cuando para hablar de la retirada. Y uno de los sentimientos que más que descubrí y tal es que en el momento que decidí retirarme, o sea, como mi cuerpo dijo, por fin, porque estaba agotado de estar con un foco encima, ¿no? Y que cualquiera... Y fíjate, no había redes sociales, imagínate que cualquiera pudiese en un periódico decir que si eres bueno, que si eres malo, que en fin, que juzgasen tu trabajo. Y digo, no, yo quiero... Sí que es verdad que yo pensé, digo, bueno, yo no quiero esto y tal, y luego lo que dices tú, no empiezo en la tele y vuelvo al punto de partida, ¿no? Pero de una manera muy diferente, muy diferente. Bueno, que te resultaba más fácil, porque nadie dice que sea fácil ni comunicar, claro, ni divulgar, pero yo para eso, a la hora de comunicar, yo ya venía un poco, ya había hecho varios cursos, en el sentido de, por ejemplo, una de las cosas a la hora de comunicar y audiovisualmente, pues es que no te impresione... Pues eso, ¿no? Que haya unas cámaras y que lo que digas lo va a escuchar gente o lo va a leer gente, claro. Yo jugué una final olímpica, que esto parece una fantasía, pero es verdad, donde nos vean 2.500 millones de espectadores. Yo hice la mitad de mi carrera cuando aquí había un canal de televisión, con lo cual a nosotros, que nos retransmitían la Copa Europa todos los jueves, nos veían 20 y tantos millones. Claro, después de haber pasado por eso, y como decía José Luis Llorente, un día que periódico dice, joder, la hemos cagado y nos ha visto todo el mundo. Pues eso, esto no era diferente. Los medios, con lo cual yo no tenía ningún miedo. A mí me pusieron ahí delante de una cámara y hicimos una prueba de 10 minutos y empezamos a hacer un programa de baloncesto, ¿no? Con lo cual, pero sí también sí había aprendido que no puede ser un buen comunicador sin ser como eres, quiero decir. O sea, que sí que es verdad que hay una parte que siempre es un poco impostada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo siempre digo, no, yo soy el mismo haciendo un programa de televisión o en la radio que en mi casa. Bueno, es una forma de hablar, no soy del todo igual, ¿no? Hay una parte de personaje público que no coincide al 100%, pero sí básicamente, ¿no? O sea, si tú no logras el dar esa sensación de autenticidad, de verdad, ¿no? Lo que dicen los actores, que tiene verdad y tal, hay que tener verdad. Y eso lo tenía muy claro, con lo cual me resultó muy fácil, porque claro, hacer de ti... Claro, lo peor es cuando de repente me hacían, que alguna vez me pasó, decían, no, hoy tienes que hacerlo como lo hace este. Y claro, no funcionaba, ¿no? Y no te sale, bueno, eso es una construcción de un personaje. Claro, lo que pasa es que es un personaje que te gusta, que has hecho tú, porque hablas de máscaras también en algún momento dado. Mi personaje tiene sus problemas, tiene sus problemas, sí, porque volvemos a lo que hemos hablado antes del humor y una cierta, digamos, ligereza. Para mucha gente lo interpreta como con falta de empaque ideológico, pongamos por parte, ¿no? Entonces, yo muchas veces intento recordar a la gente que una cosa es el personaje y otra cosa soy yo, ¿no? Y hay una parte de verdad, pero yo, por ejemplo, mi personaje trabaja lo justo, es decir, muy poco, saca un rendimiento tremendo,
es un jeta, bueno, todo es un personaje que la gente me reconoce así, un vividor, que le gusta vivir bien, que tal y cual, ¿no? Y bueno, hay una parte que es cierta, pero hay una parte que no es. Y nunca me había preocupado, pero últimamente sí que me molesta un poquito, porque de alguna forma minusvalora cosas que he hecho, por haberlas hecho de esa forma. Siempre digo, no, es que en mi casa yo cuando me voy a currar se creen que me voy de fiesta porque me lo paso muy bien trabajando, con lo cual me voy muy contento, ¿no? Claro, no tengo esto, me voy a trabajar. Y entonces, eso para mucha gente es no trabaja, no hay no valoramos su trabajo. Entonces, me da la sensación que tanto de alguna manera en mi carrera deportiva como después, ese personaje que he construido, que me ha ido muy bien para determinadas cosas, para otras, yo creo que me ha perjudicado. Para darle realmente el sentido. Yo, por ejemplo, en baloncesto hay una jugada que lleva mi nombre, el palomero y tal. El palomero es un jeta que cuando tira en él sale y se olvida de defender y se va a la otra canasta y tal. Igual es un poco, tiene un deje un poquito, digamos, un poco despectivo, ¿no? Pero claro, yo siempre digo, vamos a ver, yo estuve 12 años en el Real Madrid. ¿Tú crees que un entrenador del Madrid, o sea, va a tener un jugador 12 años siendo un jeta, escapándose tal y cual? Pero por otro lado, pues ya a estas alturas del partido, pues ya no sé si merece la pena tampoco agobiarte con eso. Mira las cosas. Mira, hace poco iba por la calle y te dice, adiós Romay. Y le digo, no, que no soy Romay, que soy el otro. Ah, qué cachondo Romay. Y se va. O sea, yo le había dicho que no era Romay y era igual. O sea, que esta es una pelea que igual da igual. O sea, ya puedo explicar 1.000.000 de veces, ¿no? Lo que fui, lo que signifiqué, lo que trabajo, lo que me preparo las cosas, lo profesional que soy en mi trabajo y tal. Que la gente va, ¡ah, qué cachondo! Y tú, y ya está. Yo creo, bueno, por lo menos en literatura, que la levedad es muy valorada. Lo estaba pensando también al principio. Es muy difícil escribir con sentido del humor. Sí. Eso lo dicen todos los escritores. O sea, es muy difícil hacer reír a una persona leyendo. Sí, ¿no? Sí. Porque tocas muchas partes de la mente, ¿no? Que es complicado. Y esto de ver la vida con levedad, yo creo que es muy importante y que puede ser muy memorable también. ¿Y tienes pensado ya para ir terminando escribir algo más? ¿Has pensado alguna vez escribir ficción? Sí, pero... Porque me tengo aquí apuntado... Sí. No, pero no he podido. No he podido. Me encantaría, Me encantaría, pero me he dado cuenta que solo hay 2 cosas que puedo escribir. Una sobre mí, mis circunstancias, por decirlo de alguna forma, y otro por determinados hechos. O sea, un partido... No solo relacionado con el deporte, porque luego yo tuve una época, por ejemplo, que escribía en las páginas de suplemento de Madrid, en El País, ¿no? Y escribía de temas... Pero algo, digamos, concreto y pegado a la realidad. No he sido, vamos... Ni me he acercado, evidentemente, en Villas o cualquiera de estos que tienen su mundo y tal. No, yo creo que soy bastante más terrenal, no sé, o algo así, ¿no? Me cuesta, y me encantaría, porque además les doy, ¿sabes?, puestos entre escribir de algo que más o menos controlas a montarte, inventarte una historia. Claro, el quitar la realidad y decir, bueno, esto fuera y solo me voy a basar en la ficción, me parece que tiene un mérito de la pera. Bueno, ahora está muy de moda la autoficción. Sí. Y en realidad dicen, los escritores de autoficción dicen que por mucho que uno hable de uno, siempre se está inventando algo, ¿no? Siempre hay una parte que estás literaturizando. Tú fíjate, mira, ahora que dices esto, con el tema de la memoria, nosotros, la medalla de Los Ángeles y tal fue hace 42 años. Nos reunimos cada X tiempo todas, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que ya realmente no sabemos muy bien en muchas de las cosas qué es lo que pasó. O sea, porque ya se mezclan versiones. Claro, que ha habido gente que con el paso del tiempo ha cogido la realidad y la ha ido moldeando y ha metido un poquito de ficción. El punto de vista que hablábamos antes. Y de repente nos juntamos y hay unas peleas y tal, que no, que estuvimos en Orquerojo y tal, y cada uno, y te das cuenta que cada uno además plenamente convencido.
plenamente convencido de que él tiene las razones como él, pero claro, cuando hay 7 versiones diferentes... Claro, ¿con cuál te quedas? Claro, por ahí la memoria, joder. Pues nada, muchísimas gracias, Juanma. No sé si querías darnos una última recomendación, porque esto es un programa de fomento de la lectura. Sí. Nos has hablado de 100 años de soledad, no sé si una de las... Pasaron unos cuantos después. Pues mira, ahora últimamente estoy con novela negra, que nunca me había atraído especialmente, pero creo que lo estoy superando, en el sentido que, y esto lo he hablado, conozco a César Gellida, al de Reina Roja, que ahora no me viene el nombre, a Juan Gómez Jurado y tal, y yo me imagino, igual pasa con todos los géneros, ¿no? Pero yo ahora leo un libro de estos, de uno de estos, de Alfredo, creo que se llama Alfredo Díaz también, que es un exjugador de baloncesto y tal, todo es novela negra. Leo un libro sin saber quién lo ha escrito y me cuesta reconocerlo. Creo que hay una fórmula que está funcionando y quieras que no se está replicando. Entonces esto me está echando un pelín. Claro, porque es como previsible, más aburrido. Hacia otros lados, sí, como esto ya más, sobre todo en cuestiones de estructura, ¿no? De estructura, de capítulo corto, todo esto que dicen que muchas veces de darte la sensación que la primera es a Dan Brown con ¿cuál era el código? No, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, sí, el Código Da Vinci. Yo recuerdo cuando leí, digo, ¿pero esto es un libro o un guión de cinematográfico? Porque las escenas solo le faltaba plaza de, yo qué sé, de Roma, noche, los dos, ¿sabes? Poner como en un guión cinematográfico. Y esto se les no, y hablas con ellos y yo creo que lo tienen. A ver, no te digo que estén escribiendo pensando, pero si alguna vez se establece esa conexión, yo creo que pensarán, bueno, oye, mira, si no, y además a todos estos, a los buenos, todos están al final haciendo Memento Mori, el otro, la trilogía de no sé qué. Ahora también hay que hacer trilogías, o sea, esto de soltar un libro solo y tal, hombre, no, por favor, ¿dónde está el segundo y el tercero, no? Bueno, eso es que les va bien en ventas, claro, ¿eh? Sí. O sea, luego hay mucho autor de novela editorial independiente, ¿no? Que no tiene trilogía, pero bueno, nos quedamos... Es un género que mola, aunque yo creo que en general los escritores de novela negra son unos perturbados. O sea, ya a César, a Gellida siempre le digo, tú no estás bien. O sea, si de esa cabeza ha surgido estos personajes, estas historias, estas violencias y tal, tú no estás bien. Y el tío se ríe. Bueno, creo que eso además es una de las cosas que le gusta a los lectores de novela negra, o sea que... Claro. Pues nada, nos quedamos con los escritores perturbados de novela negra. Muchísimas gracias, Juanma, por venir a Letras Móviles y nada, a ver si te leemos en la siguiente. A ver.